Ashanen Mechnonotzas y Techcopa, Brujería o Hechicería y Panín, Nueva España, en concreto de Martín Ocelot y Andrés Mixcoatl, quienes fueron procesados por la Inquisición 10 años después de que cayera Tenochtitlan. Estos dos personajes eran del área de Texcoco, del Aculhuacan, y sus procesos inquisitoriales vienen en el libro Procesos de idólatras y hechiceros, publicados en 1912 por el Archivo General de la Nación. Es muy interesante ver los juicios de ellos porque no eran en sí hechiceros, ellos eran teciutecat, graniceros u ofrendadores de Tlaloc. Ellos tenían un alto nivel de sabiduría y un alto nivel de conexión con la naturaleza. Y es que Andrés Mixcoatl y Martín Ocelot se la pasaban diciéndole a la gente cuándo iba a llover y cuándo no iba a llover, y ayudándolos a que ellos pudieran tener sus cosechas para que pudieran sobrevivir. Obviamente, al ver esto, los frailes los tildaron de hechiceros y los procesaron en la Inquisición. Y justamente el juicio de Martín Ocelot, o su sentencia, fue el 10 de febrero de 1537, así que estamos en vísperas de su juicio. Podemos encontrar más detalles de cómo es que hacían sus ceremonias en el juicio de Andrés Mixcoatl, y es que se menciona que Andrés Mixcoatl y por ende también Martín Ocelot utilizaban copal, papel picado y hongos alucinógenos para hacer las ceremonias, para llamar o alejar al agua. También es importante mencionar que en ninguno de los procesos, cuando se describen las ceremonias y los rituales, se menciona que hicieran algún tipo de sacrificio humano, lo cual pone mucho en duda lo que decían los evangelizadores respecto a estas ceremonias, porque siempre las describían como llenas de cientos de asesinatos de personas. También se menciona que ellos sabían utilizar el maíz para poder adivinar, y esto es muy interesante porque si bien todavía hay graniceros en el área de Texcoco, los graniceros en Texcoco ya no utilizan el papel picado ni tampoco utilizan el maíz y los hongos en sus ceremonias, pero en toda la zona huasteca, los Tlamatitquet, que también hacen trabajos de graniceros, ellos sí siguen utilizando estos elementos, y esto nos habla de que realmente pues estas formas de costumbres se dispersaron en la época colonial, pero eran más o menos similares tanto en la zona huasteca como en la zona del centro y muy seguramente en otras regiones del país. Obviamente en la zona huasteca sobrevivieron pues por el aislamiento que hubo de la Iglesia Católica. En el juicio obviamente se quiere hacer ver a Andrés Mixcoatl como una persona que quería que hicieran lo que él mandaba a los pueblos, pero en sí el trabajo que tiene el Teciutecatl es el de juntar a las comunidades para que ellos pudieran llevar elementos para hacer las ofrendas y poder alejar o llamar al agua. Y es muy interesante porque esto es muy similar a lo que ahora se hace en el Chicomechochitl en la región huasteca, o el Atzatzilistli que se hace todavía en Aculhuacan, en Texcoco, el 3 de mayo, por ejemplo. Pero no solo se les acusaba de brujería, también estos personajes predicaban en contra de la Iglesia Católica y en contra de los frailes. Y es muy revelador ver que tanto Martín Ocelot como Andrés Mixcoatl, en las costumbres que celebraban para pedir el agua, a la gente les pedían hachas de metal para poder hacer flechas para poder combatir a los cristianos. Y es que tanto los teopixqui y los tlamacasque, los ofrendadores de los templos, nunca aceptaron realmente la fe católica, la fe cristiana, y de esto hay testimonios tanto en los libros de Torquemada como el libro Coloquio y Doctrina Cristiana con los 12 frailes de San Francisco que escribió Sahagún, donde hay varios testimonios donde justamente ni los gobernantes ni los teopixqui aceptaban realmente la fe católica. La fe católica se impuso la mayor de las veces a través del asesinato, y esto lo muestra el Códice Glasgow, donde se ven diversas ejecuciones a personas que realizaban ritos. En este sentido, pues el trabajo de Ocelot y de Mixcoatl siempre fue muy interesante, y es muy revelador ver las palabras que Mixcoatl le decía a la gente cuando estaban en las ceremonias. No se dejen engañar por los frailes, porque dejan las cosas pasadas de los dioses que antes adoraban, que les daban todo lo que era necesario, porque los dioses que antes adoraban, que ellos los remediaban y les daban lo que habían menester. Todo lo que los frailes dicen es mentira y falsedad, que ellos no trajeron con que os remediaseis, ni ellos nos conocen, ni nosotros a ellos. Por ventura nuestros abuelos y nuestros padres conocieron a estos padres, y por ventura vieron lo que ellos predican, que es aquel Dios que nombran. No es así, sino mienten, que nosotros comemos lo que los dioses nos dan, que ellos mantienen y os crían y os arrecian.
Y es que sí, en el entendimiento de los Teopishkit y pues realmente de la gente en general, era de que la naturaleza, que ahora los frailes habían llamado dioses, realmente eso es lo que genera la comida, lo que genera lo que los pueblos puedan tener con qué vivir y con qué comer, ¿no? Andrés Mixcoatl también estaba en contra de que la gente se bautizara y estaba constantemente invitando a la gente a que no se bautizara, y ante esto les decía a las personas que les dé el Dios que predican los frailes, dando a entender pues realmente que el Dios de los cristianos no iba a proveer lo que sí proveía la naturaleza. Ya más adelante se menciona cómo Mixcoatl pues es procesado, pero es más interesante el fin de Martín Ocelotl, porque este es enviado a España en un barco, pero después Torquemada en Monarquía Indiana nos menciona que este barco nunca llegó a España. Y nosotros podemos saber más o menos qué pasó con el testimonio de otro granicero que fue procesado por ya no la Inquisición, sino por el municipio de Texcoco, más o menos en la década de los 40. Este era un granicero que vivía en la montaña de Texcoco, en el pueblo de Santa Catarina del Monte, y fue procesado porque junto con el granicero de Santa María Teconulco empezaron a lanzarse las nubes para ver quién era más poderoso. Se echaron a ver quién era más chingón, y uno la aventaba para acá y el otro la aventaba para allá. La nube, ¿no?, con el granizo refregó la cosecha, los mandaron a agarrar. Fulano tuvo la culpa, me retó, dice, y tuve que cumplirle. Lo mandó el juez a Texcoco, estaba en la cárcel. Se puso una nube, cayó el relámpago adentro de la cárcel y lo sacó desde Texcoco. Lo trajo como un gavilán que agarra a su presa con las patas, así lo trajo a Santa Cata. El juez ya no le hizo nada. Con estos hombres no se puede porque tienen poder. Muy probablemente con base en ese testimonio que nos contó de boca a boca uno de los tlachiqueros más grandes de la Culhuacan, don Filiberto Huescas, que murió hace un par de años, pues podemos imaginar que Martín Ocelotl prácticamente pudo haber hecho algo similar, llamar al agua, llamar al rayo estando en medio del océano y haber escapado de ahí. Las historias de los graniceros donde pueden ser transportados a través de rayos o a través del agua a Tlalocan o a otros estados físicos son más o menos recurrentes en la gente grande de los pueblos de la montaña. Hay muchas de estas historias en el libro La Racia Cósmica de David Lorente, el cual les invito a leer. Yo les invito a que lean tanto el libro de La Racia Cósmica como este libro de procesos de hechiceros y idólatras, y también los coloquios de la doctrina cristiana, donde en la época colonial pues los Teopishki dijeron que no aceptaban realmente la fe católica. Voy a estarles dejando los links de estos libros para que puedan leerlos online, y si les gustó el video les invito a que den like a la página y la compartan.